Golpeándonos con fuerza. Una buena parte de fallecimientos se produce en casos de personas mayores que se encuentran en residencias. Hemos creado 4 unidades nuevas de referencia con 300. Cooperación del tercer sector social con la contribución de organizaciones y asociaciones. Hasiera emango diogu. Bosgarren aldiz elkartzen gara, martxoaren 14ean osasun larrialdia deklaratu genuenetik. Joan den astean esan nuen lehen aldiz eta zuhurtasun osoz, ikuspegi positibo bati eusteko aukera ematen ziguten datuak genituela. 5 egun geroago berretsi egiten dut. Horrela erakusten dute azken adierazleek. Kutsatuen kopuruaren bilakaera hobetzen doa, ospitaleetako altak igotzen jarraitzen dute, eta egonkortu egiten da oheen beharra. Horri guztiari gehitu behar zaio ospitaleetako alten bilakaera biztanleriaren artean, gaur egun 4.150 pertsonatik gorakoa da. Baita osasun arloko profesionalen errekuperazioa ere, 200 profesional bueltatu dira lanera. La serie acumulada de datos diarios confirma los indicadores positivos avanzados el viernes pasado. Mejora la evolución del número de contagios, mejora el balance de ingresos y altas hospitalarias y se estabiliza la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos. A todo ello cabe añadir la evolución de altas hospitalarias en población en general, que hoy supera la cifra de 4.150 personas. También la recuperación de profesionales sanitarios, que supera las 200 personas. Por el contrario, los datos de fallecimientos siguen golpeándonos con fuerza. Una buena parte de fallecimientos se produce en casos de personas mayores que se encuentran en residencias, aunque sean los datos del mes de abril los que más podamos asociar con el coronavirus. Hemos creado 4 unidades nuevas de referencia con 389 plazas. Están especialmente pensadas para una gestión centralizada de las personas enfermas del virus en las residencias. Ofrecen cobertura a las residencias de las redes forales y a las que no cuentan con condiciones adecuadas para el aislamiento. En este momento están ya ocupadas 129 camas repartidas en las residencias Zadorra, Virginetxe, Iburko, Umbe y el Centro Sociosanitario de Cruz Roja en Donostia. Toda nuestra atención se centra también en las residencias de personas mayores. Hemos habilitado una vía de contacto telefónico directo de atención primaria con cada residencia. Hoy comienzan a realizarse los test rápidos en las residencias para todas aquellas personas con síntomas. Esta sigue siendo una prioridad en Euskadi y también en el conjunto del Estado. Desde la semana pasada se han abierto varios debates que están generando un cierto nivel de inquietud en la sociedad. Me refiero al uso de mascarillas, la utilización de test rápidos y el listado de infraestructuras para acoger a pacientes asintomáticos. Defiendo como criterio que avancemos pisando suelo firme. Considero que antes de abrir debates que pueden generar incertidumbre, deben establecerse criterios claros y contrastados que puedan dar respuesta a las interrogantes. En este sentido, hemos pedido al Gobierno español una definición clara sobre estas 3 cuestiones, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Este debe ser nuestro criterio de base. Una de las tareas en las que ahora estamos centrados es la preparación y elaboración del plan de vuelta a la normalidad. Es una tarea tan estratégica como compleja. Incluye los ámbitos sanitario, educativo, económico, social o cultural. El domingo pasado planteé al presidente Sánchez que este debe ser un gran plan compartido, que tenga en cuenta las especificidades de cada comunidad, así como las medidas adoptadas por la Unión Europea y otros países del mundo. Nire ustez, gure erkidegoaren normalizaziora itzultzeko plana egiteko orduan, ezinbestekoa da aldundien eta udalen ekarpena. Datorren astean,
lantzen ari garen agertokiak partekatuko ditugu. Nolanahi ere, bi epe aurreratu daitezke. 2020 urtean arintze fasea garatuko da, batez ere kalteak murriztera bideratua, eta 2021 suspertze fasearen urtea izango da, normaltasun baldintzak pixkanaka berreskuratzera bideratua. Hori da hasierako lanaren hipotesia. Termino. Las circunstancias en las que nos hemos encontrado estas semanas han puesto de manifiesto una capacidad extraordinaria de cooperación de la sociedad vasca. Todos los departamentos del Gobierno estamos recibiendo muchas comunicaciones ofreciendo colaboración. Cooperación interinstitucional, como lo demuestra este LABI, que pone en común la actuación del Gobierno vasco, las diputaciones forales, los ayuntamientos y la cooperación con el Gobierno español y los gobiernos autonómicos. Cooperación público-privada a través de los clústeres en los que se organizan los diferentes sectores: alimentación, papel, medio ambiente, automoción, energía o fundición, por ejemplo. Colaboración con las cámaras de comercio, centros especiales de empleo y empresas de inclusión, organizaciones y agencias de desarrollo comarcal que agrupan empresas locales, centros de investigación cooperativa y tecnológicos, colaboración de proveedores habituales de todo tipo de servicios para la administración pública, también por parte de los medios de comunicación con la difusión de información y programas de servicio público. Cooperación del tercer sector social con la contribución de organizaciones y asociaciones como Cruz Roja, DIA, EGK, FEBAS o SARE en Sarea. Cooperación de centros de formación profesional o colegios profesionales. También de las personas que contribuyen a título individual o en la iniciativa Guztion Artean de manera colectiva. Esta fotografía de la colaboración con más de 240 entidades tiene un valor estratégico para responder a las necesidades que nos plantea esta crisis. Tiene también un valor subjetivo que confirma un espíritu colectivo de resiliencia y de superación. Una vez más, por lo tanto, la última palabra es de agradecimiento. Beste behin ere, azken hitza eskerrak ematekoa da. Auzolanaren bidez, guztion artean krisi hau gainditzea lortuko dugu. Eskerrik asko.